Clasificación de los fluidos de perforación. Fluidos de perforación base agua. En las operaciones de perforación se utilizan diferentes tipos de sistemas de fluido de perforación base agua. De igual manera, los sistemas básicos de fluidos de perforación son generalmente convertidos en sistemas mucho más complejos a medida que la profundidad, temperatura o presión del pozo se incrementan. De igual forma, típicamente se utilizan varios tipos de sistemas de fluido de perforación en cada pozo. De hecho, varios factores claves afectan su selección para un pozo en específico. Por consiguiente, el fluido de perforación más rentable para un pozo o intervalo debería estar basado en los siguientes criterios. Por ejemplo, en cuanto a la aplicación, si se va a construir el hoyo superficial, intermedio o productivo, de igual manera considerar el método de completación del mismo e inclusive el tipo de producción. En cuanto a la geología se refiere, debe considerarse el tipo de arcilla o lutita que se va a atravesar, así como también el tipo de arena y la principal propiedad que permite almacenar fluido, como es la permeabilidad. Adicionalmente, otros tipos de formación como calizas, dolomitas, anhídridas, entre otros. En cuanto al agua de preparación, debe tomarse en cuenta el tipo de agua, es decir, si es un agua blanda o agua dura, la concentración de cloruros presente e inclusive concentración de dureza, lo que hacíamos mención hace rato. Del mismo modo, debe tomar en cuenta los potenciales problemas operacionales que se pueden suscitar durante las operaciones de perforación, como por ejemplo aquellos relacionados con las lutitas problemáticas, embolamiento de la mecha, así como también del conjunto del ensamblaje de fondo, tubería atascada o pegada, pérdida de circulación y arenas agotadas. Seguidamente debe considerar la disponibilidad de plataformas o equipos de perforación, como por ejemplo, hacia dónde va a ser trasladado el equipo, es decir, una locación remota. También su capacidad limitada en superficie, de igual manera su capacidad de mezcla, bombas de lodo, así como los equipos de control de sólidos disponibles, entre otros. Adicionalmente, debe considerar el tipo de contaminación química potencial de los fluidos, como por ejemplo sólidos indeseados, cemento, sal, anhídrida o yeso, gases ácidos como dióxido de carbono y H2S. Adicionalmente, datos relacionados con la perforación, como por ejemplo profundidad de agua, tamaño del pozo, ángulo del pozo, torques y arrastre, velocidad de penetración, densidad del fluido y temperatura máxima. Ahora bien, los fluidos de perforación base agua pueden generalmente clasificarse en una de las siguientes categorías. Por ejemplo, sistemas base agua arcillas no densificados, sistemas base agua arcilla densificados y desfloculados, sistemas base agua arcilla desfloculados, densificados y tratados con calcio, sistemas de agua salada, sistemas inhibidos a base de potasio, sistemas de floculados de alta temperatura, alta presión, sistemas de polímero AT-AP, sistemas poliméricos encapsuladores, sistemas poliméricos catiónicos, sistemas base arcilla extendido o floculados, así como también sistemas mejorados con poliglicol e inhibitorios a base de silicatos. En cuanto a los fluidos base aceite, podemos decir lo siguiente. El origen de los fluidos de perforación no acuosas se remontan a los años 1920, cuando se utilizaban el crudo como fluido de perforación. Ahora bien, las ventajas ofrecidas por el aceite como fluido de perforación y completación eran obvias aún en esa época. Por ejemplo, las arcillas no se hidratan ni se hinchan, da mejor estabilidad del pozo, se obtiene una producción mejorada a partir de las areniscas que contienen arcillas e inclusive genera menores problemas al perforar a través de vaporitas, sales o hidrita, entre otros. Menor ensanchamiento del hoyo,
propiedades del lodo más estables y equilibradas, así como también mayor resistencia a la contaminación. De igual forma, los aceites también tienen ciertas características que son indeseables. Por ejemplo, son inflamables y pueden contener compuestos que causan fallas en los materiales de caucho, tales como las mangueras, empaquetaduras y elementos de los preventores de reventones o válvulas impide reventones. Ahora bien, los aceites no tienen la estructura de GER y son difíciles de viscosificar, de manera que puedan ser densificados. Muchos aceites contienen compuestos tóxicos o peligrosos que causan riesgos para la salud, seguridad y medio ambiente. Seguidamente, los aceites tienen una alta solubilidad, repito, los aceites cuentan con una elevada solubilidad para la mayoría de los gases encontrados durante la perforación de pozos, tales como gas natural, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, entre otros. Esto puede afectar la detección de arremetidas de gas y los procedimientos de control del pozo. De igual manera, los aceites no se degradan fácilmente bajo ciertas condiciones. De hecho, los aceites también flotan sobre el agua y pueden migrar sobre una gran distancia desde su fuente. Adicionalmente, diferentes enfoques han sido adoptados para usar o utilizar el aceite en los fluidos de perforación. Por ejemplo, minimizando los problemas asociados. Para ello se desarrollaron lodos base agua de emulsión de aceite que contenían de 10 al 20% de aceite emulsionado. De igual forma, se utilizaron productos químicos para emulsificar el aceite en el agua en forma de pequeñas gotas que permanecen dispersas en el agua en vez de flotar hacia la superficie. Seguidamente, este aceite emulsionado reducía el filtrado y la fricción entre la columna de perforación y el pozo. De igual manera, estos sistemas base agua de emulsión de aceite se utilizan muy poco actualmente porque producen los mismos problemas del pozo en las lutitas sensibles al agua y contaminan o son fácilmente contaminados como cualquier otro sistema de fluido base agua. Ahora bien, el rendimiento de los fluidos de perforación no acuosos, principalmente crudo, fue mejorado por el desarrollo y el uso de aditivos asfálticos para aumentar la viscosidad y reducir el filtrado. Sin embargo, estos fluidos de aceite toleraban muy poca contaminación de agua. Posteriormente, durante los años 40 se desarrollaron los base aceite diésel que no solamente toleraban el agua, sino también usaban el agua emulsionada para controlar y mantener ciertas propiedades. De hecho, las gotas de agua emulsionada reducían el filtrado e incrementaban viscosidad. Ahora bien, la fase aceitosa continua de estos lodos los hacía actuar como fluidos de aceite o fluidos base aceite humectados por una película de aceite e impidiendo la interacción entre el agua emulsionada y lutitas sensibles al agua. Y los recortes, por supuesto, para proporcionar una buena estabilidad del hoyo. Seguidamente, los fluidos toleraban la contaminación de sal y anhidrita. Ahora bien, estos fluidos eran emulsiones en todo sentido y recibieron el nombre de lodos de emulsión inversa, para diferenciarlo de los lodos base agua y de emulsión de aceite o emulsión directa, que se utilizaban en esa época. Ahora bien, hoy en día, un lodo de emulsión inversa es un fluido con aceite diésel, aceite mineral o fluido sintético como fase continua y agua o salmuera como fase emulsionada. De hecho, el agua o la salmuera emulsionada se dispersa dentro del aceite. Ahora bien, esta es la fase interna. De igual manera, se usa sal de cloruro de calcio para incrementar la salinidad de la fase del agua emulsionada hasta un nivel donde no pueda afectar, es decir, ablandar o hinchar las formaciones y recortes sensibles al agua. De igual forma, los fluidos de emulsión inversa deberían ser utilizados cuando las condiciones justifican su aplicación. Los asuntos de aceptabilidad ambiental, eliminación, costos de preparación inicial, costos de mantenimiento diario, así como problemas anticipados del pozo, evaluación de formación y daños a la formación deberían ser considerados. Por consiguiente, los fluidos base aceite ofrecen ciertas ventajas económicas cuando se utilizan para perforar lutitas problemáticas, zonas de sal, anhidrita, carnalita y potasa, pozos profundos y calientes, perforación y extracción de núcleos en zonas productivas sensibles, proyectos de perforación de alcance extendido,
pozos direccionales difíciles, perforación de pozos de hoyo reducido, control de corrosión, formaciones que contienen sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, también para fluidos de perforación y completación. De igual manera, cuando se baja el obturador de la tubería de revestimiento o fluidos de empaque, para fluidos de rehabilitación o colocación de fluidos para soltar la tubería pegada. Ahora bien, las precauciones ambientales durante los años 80 resultaron en el uso de aceites minerales, aceites altamente refinados que eran menos tóxicos y más aceptables que el aceite diésel desde el punto de vista ambiental. De hecho, los aceites minerales contienen concentraciones de compuestos aromáticos mucho más bajas que el aceite diésel. Ahora bien, aunque no sean tan tóxicos como el aceite diésel, es posible que los aceites minerales no se puedan utilizar en ciertas ubicaciones sensibles desde el punto de vista ambiental, según reglamentos ambientales locales. De igual manera, tras la necesidad de lograr un buen rendimiento de los fluidos base aceite, cumpliendo con reglamentos ambientales cada vez más estrictos para las ubicaciones costa afuera, otros líquidos sintéticos no acuosos fueron introducidos como fluidos base alternativos. Estos líquidos son llamados fluidos sintéticos porque son sintetizados o fabricados a partir de otros compuestos en vez de ser altamente refinados a partir del crudo. De igual manera, se pueden seleccionar fluidos sintéticos que tienen una toxicidad mucho más baja y características de seguridad, salud y medio ambiente. De igual forma, mejores que el aceite diésel o el aceite mineral. Ahora bien, los esteres, acetales, éteres, olefinas y otros solventes sintéticos son algunos de los compuestos que han sido utilizados para los fluidos base sintéticos. De igual manera, los fluidos de perforación sintéticos son más costosos que los fluidos convencionales base agua, aceite diésel o aceite mineral. Pero el mejor rendimiento que estos lodos bases sintéticos tienen en la perforación suele compensar este alto costo. Repito, el alto rendimiento y desempeño de estos fluidos sintéticos en comparación a los convencionales es mucho mayor y compensa su alto costo. De igual manera, el aceite diésel, aceites minerales y los fluidos sintéticos son líquidos no polares y no acuosos. Por consiguiente, no conducirán la electricidad ni disolverán los compuestos iónicos como sal o anhidrita y son insolubles en aguas. Por tanto, son utilizados como base o fase fluida continua en lodos de emulsión inversa. De igual forma, el mecanismo utilizado para formular, fabricar, probar y mantener un lodo de emulsión inversa preparado con cualquiera de estos fluidos base es básicamente el mismo.